14:28. Bueno, elegimos esta canción porque la verdad es que hacía mucho tiempo que quería entrevistarlo. Es un gran actor argentino, yo digo todoterreno, cine, teatro, televisión. Pero yo no lo sabía, lo descubrí, bueno, esas cosas que uno a veces no ve a los actores o a las actrices y no indaga demasiado sobre su vida. Es director de teatro además. Y lo quería entrevistar porque lo vi, o en todo caso vi una obra que dirigió él hace muy poquito que se llama Pibitos del Río, y después lo vi porque está trabajando muchísimo, por suerte, y además se lo merece. Lo vi en Ricardo III en el San Martín. Así que, bueno, dije, hay que entrevistarlo. También descubrí, indagando un poco sobre su vida, que es misionero. Y hace rato que dejó Misiones, pero vuelve, siempre vuelve. Y dirige quizás mucho más en Misiones, en su provincia, muchas obras de teatro que las que dirige aquí en Buenos Aires. Dejó la Tierra Colorada, vino a hacer lo que a esta altura de su vida creo que debe ser como constitutivo de la misma. No podría quizás vivir sin hacer teatro, sin estar vinculado a la comunicación a través del cuerpo, de la dirección, de poner su humanidad para que los espectadores y las espectadoras lo disfrutemos. Él es Iván Moschner. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida, Luisa. Muy bien, estoy contento, de acá ya me voy al teatro hoy, aunque falten horas, pero ya tengo el camarín para estar un rato esperando. Bueno. Contento de que me hayas convocado para esta obra además. Sí, bueno, yo estoy muy, muy contenta. Bueno, Pibitos del Río, con X. Con X. Por eso lo pronuncio así. Contame cómo llegó. Digo, es una obra que te debe tocar muy de cerca porque ahí aparece un río y... Sí, me toca en principio la escritura y me tocó el tema porque estábamos en pandemia, cuando el tema, por parte de un hecho real, lo leí primero en los diarios, lo que había sucedido, y al año, Fabián Díaz, que es el autor de la obra, ya a una leve distancia respecto del hecho. Fabián es chaqueño, somos amigos porque trabajé yo en una obra que él dirigió y que fue autor antes y otra obra más, etcétera, y él escribió esta obra, Pibitos del Río con X, y me la pasó a leer a mí y a otros amigos cercanos para criticarla porque él la iba a presentar en un concurso y así fue. Y la presentó después de dimos nuestras críticas, reescribió lo que haya que escribir o no, qué sé yo, y la presentó y ganó un segundo premio en el Congreso de la Nación, en un concurso de ahí que implicaba un dinerito para él, qué sé yo. Pasaron varios años y me llamó para dirigirla. Ahí te salió el misionero, te llamó. Me llamó, sí, ella la sigue usando todavía. Pero no cuando actúas, es maravilloso. No, cuando actúo no. Es maravilloso según, porque claro, también, porque hace unos años cuando Fabián me propuso hacer Los hombres vuelven al monte, otra obra suya, que está escrita con un lenguaje muy culto, digamos, muy bello, por eso la elegí además, yo le propuse oponerle a eso culto, o ponerle un acento, este acento provinciano, y que básicamente también sigue porque es un acento inculto, entre comillas, digamos, ¿se entiende? Queda por ese tipo de... O sea, y el acento de ciudad, digamos, acá mío, yo uso en el escenario cuando es preciso uno u otro acento, y lo usé en esa ocasión. Y ya no es exactamente, pero sí es de allá, es de Misiones, de nuestra niñez. Maravilloso. Es del lado, además del lado de Paraguay, del lado del río Paraná, de este lado, porque del otro lado es el acento brasilero. Claro. Y en el medio de la provincia es de polacos, alemanes, de todo hay. Son acentos, bueno, de culturas centenarias, milenarias y demás. Sí. En Pibitos del Río, ¿por qué la X? ¿Por qué la X? Porque hay eso entró con él, y creo que tiene que ver con la propuesta artística de Fabián. Yo no le pregunté por qué, la tomé conociendo la historia de la X, y que después pasó a la E, bla, bla, la arroba también estuvo en esa época, y después siguieron las otras, ¿no? Y cuando viene el proyecto, ellos me hacen el proyecto, ellos digo porque estaba Fabián
ya habían formado equipo con Gabo Correa, que es el productor en este caso estoy hablando del que organiza, sí. No es el que pone dinero, y bueno, ya estaban organizando todo, en eso me convocan a mí, y ambos venían, creo que de Fabián, la primera idea que era que lo interprete una actriz, y no un varón. Yo tenía en mi cabeza un varón, porque yo lo había leído 4 años antes, claro, cuando él nos dio a leer. Un actor, varón, qué sé yo. Y cuando me traen esa propuesta, bueno, ¿quién va a ser? Qué sé yo. Y ahí la propuse, me pedí tiempo para pensar, y la propuse a Delfina, que Delfina yo la había visto, Delfina Colombo, yo la había visto en 2 obras, y después ella participó en un seminario que yo di de 3 meses, y me había conmovido su manera de actuar, que no tenía que ver precisamente con esta de la obra que apareció después, sí, pero yo dije, esa pibita es esa actriz, porque digamos, ahí era incluso para discutir acerca de la actuación, ese seminario que yo hacía, y para presentar trabajos, etcétera. Y ella tenía una cabeza que podía aceptar cualquier cosa, digamos, abrirse a cualquier cosa de actuación, estoy hablando sobre todo. Hace un trabajo magnífico, sí, de un jovencito adolescente casi, Sí, y tiene un leve acento también, que se lo inventó ella en el sentido, sí, de ella lo propuso, porque ella es de acá. Ella es, claro, de Buenos Aires, y al revés, tiene un acentito, digamos, se le sería más fácil hacer el de acá. Pero claro, bueno, hicimos ese, porque también después fuimos corrigiendo, y es un intermedio de una cosa, pero es para alejarnos para acercarnos más alejarnos de Buenos Aires, porque está lejos de Buenos Aires el espacio imaginario, y que es en el límite entre Chaco y Formosa, y entonces en ese límite está también nuestros límites, los que nos pusimos. Y un dato también de color, de alguna manera, pero lo digo también porque es constitutivo de la obra, tenemos esa reunión entre estos 3 hombres que somos nosotros, sí, y por internet además, porque Fabián está viviendo en España en este momento. Ajá. Y él se fue entre medio ahí de los tiempos estos, y se fue a vivir y quedó allá. Bueno, en realidad se fue casualidad y se quedó a vivir. Y en esa reunión, bueno, vamos a la reunión, bueno, hay que ir a hablar con Delfina. Si bien había sido una mía, pero yo todavía no tenía confianza como para... Entonces fue Gabo, que era más cercano a ella, que había trabajado en otras obras. Viene Delfina, y Delfina estaba embarazada de 2 meses, de 2 meses. O sea, todo tiempo delicado para un embarazo, para empezar todo. Y bueno, igual vamos a ir, qué sé yo. Y yo le planteo que entonces no sabemos cuándo, no tenemos tiempo de cuándo vamos a estrenar. No podemos fijar un tiempo, porque va a determinarlo cómo vaya ese, claro, embarazo. Su gestación, sí. Y hasta en algún momento se pensó en la posibilidad de que lo haga embarazada también, que iba a ser más disruptivo, pero eso después cambiaría en el medio, porque después, una vez que termina el embarazo, cambiaría entonces decidimos que íbamos a empezar a hacerlo una vez que haya tenido, e incluso yo le digo a Delfina que no... ni sabíamos si íbamos a estrenar cuándo después, claro, porque después cuando nazca hay que ver cómo es eso, cómo está ella como mujer, sí, como madre, y cómo está su cuerpo, y cómo salió todo, cómo está la nena cuando bueno, todo vino bien, y pasaron unos meses después, incluso pasaron varios meses hasta que pudimos estrenar, pero entonces todo lo que aparecía como trabajo en la obra estaba condicionado por esa persona, ese ser que empezaba ahí a andar. Claro. Y que iba a andar, si todo salía bien, iba a ser una persona, qué sé yo. Pero todas sus mañas, entre comillas, sí, y las que le produce al cuerpo de la mujer, o sea, a Delfina en ese caso, había que esperar a veces 1 semana o 2 para tener un ensayo. Espléndida. Sí. Pero digo esto porque, por ejemplo, él pide la obra, vos tenés una primera lectura, sí, y pide un entrenamiento, sí, para pasar un río, para cruzar un río. Y por supuesto, o sea, yo sé que el teatro es fantasía, es ilusión. Entonces eso nos dio permiso a, bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué es eso? Etcétera, etcétera. Y finalmente el personaje termina, no expoliamos nada porque es un dato real, no. Él termina muriendo cuando cruza el río, porque él tiene es un chico de 23 años que trabaja en una olería, una fábrica de ladrillos,
que en la frontera de Formosa quedaron muy cerradas en la pandemia, muy cerradas, y no le dejaban entrar. Él intentaba, no podía, no intentaba, no presentó todos los papeles, bueno, no le dejaban porque estaba cerrado por el aislamiento. Y decide cruzar a nado. Porque del otro lado... Estaba su mujercita, él tenía 23, ella tenía 20 y tenían una hijita de 3 años. Y bueno, y se largó al río y murió. En el río lo encontraron una semana más tarde, más abajo. Es muy conmovedora por todo ese proceso de él queriendo cruzar, queriendo comunicarse, hablando con la policía para que lo deje, entrenando con esa ilusión. Es muy, te digo, claro, es muy tierna, muy conmovedora, sí. Tiene guiños muy graciosos, y esa parte del cruce del río es formidable. Sí, realmente. Sí. De cruce, bueno, que no llega a cruzar. Sí. La obra es muy conmovedora. Bueno. Muy conmovedora. Sí, eso. Y lo de la X, volviendo a la X que vos me planteaste, entonces nos daba, porque uno lo lee, e incluso nos cuesta decirlo en el momento de decirlo, leerlo nos cuesta, es decir, yo dije, es un distanciamiento que produce el autor respecto del propio título ya. Por lo tanto, ese distanciamiento va a estar adentro. Aparece entonces, y ella en la actuación insistimos en que sea que se pronuncie, ¿cómo se pronuncia esa X de ella? Ella dice pibí y se queda detenida un ratito ahí para que se marque. Eso nos da una distancia, porque aparte el tema es tan fuerte que, digamos, podríamos pasarnos llorando la obra entera y no, pero digo, podría ser si nosotros hubiésemos tomado un camino melodramático para conmover al espectador y hacer lo que sufra y le guste la obra y bla, bla, bla. Y no, dijimos, vamos a ser discretos, porque además cada uno pasó el dolor de la pandemia como pudo, tuvo o no personas cercanas, pero todo el tema nos cruzó a todos. Y es para mí un planteo poético de Fabián. Totalmente. De los primeros que aparecieron respecto de ese momento, de esa época. Y entonces había que ser cuidadoso con todo. Y entonces la X nos permitía retirarnos para pensar, para ver cómo el espectador va a ir recibiendo paso a paso esta obra que estábamos haciendo. Con todas las delicadezas, además, marcados por esta beba que estaba gestándose ahí. Y nos condicionó a todos. Y así fue también la llegada. Gabo, el productor, fue trayendo a personas como Mireya, que es la escenógrafa y vestuarista, Mireya, a Fernando, digamos, donde cada uno venía como amigo, son artistas sólidos, pero cada uno era como muy sencillito. Bueno, voy a decir, como trabaja el teatro además independiente, de manera cooperativa, se van sumando voluntades, todo el mundo va poniendo lo mejor, digo, y estás trabajando, bueno, mucho en teatro independiente, mencioné, trabajas mucho además cuando viajas a tu provincia, el litoral pesa en tu vida claramente, digamos, de alguna manera son tus orígenes, supongo que el Instituto del Teatro, bueno, lo remarcaste, te ganaste el Martín Fierro, el primer año que entregan premios al teatro Martín Fierro, Iván Moschner se lleva uno por su trabajo en Cirano. Maravilloso. Bueno, ahí hiciste referencia también a la necesidad de defender. Del Instituto Nacional de Teatro, claro, porque el Instituto Nacional de Teatro fue conseguido hace 30 años después de décadas de lucha por gente que ya no está, Alejandra Boero, Onofre Lovero, un montón de gente. Yo era pendejito, era casi niño, digamos, adolescente, 18, 19 años, cuando me sumé a esa movida de ellos, inclusive no habiéndola vivido, es decir, para conseguir dinero para el teatro independiente. Se consiguieron, se formó ese instituto que llegó al interior del país, y llegó allá y de allá fue a otros lugares, es decir, provocó vida artística. Ahora, por ejemplo, los que están organizando toda la movida en defensa del instituto son jóvenes que nacieron por haber sido convocados a diferentes cosas ahí, nacieron al arte teatral, digo, ¿no? Y entonces es absolutamente necesario, porque no hay, antes que yo dije defendí el instituto en la entrega de los premios Martín Fierro, antes que yo estuvo una actriz de Piel de Lava, Pilar Gamboa. Pilar Gamboa, que hizo un gran discurso interesante, y ella planteaba, por ejemplo, ya desde 2 grupos, de Piel de Lava y otro más, con obras con Ciro y demás, o las obras,
sólidas, acá en Buenos Aires, que digamos, ya fue aprobadas por el público acá y todo lo demás, pudieron llegar a pueblitos allá, en algún lado, en el otro lado al sur, acá, y ella decía, si esas obras no hubiesen podido llegar, si no hubiese estado para pagar el pasaje, o parte del pasaje, el Instituto Nacional de Teatro, es para eso, no es para ganancia de dinero de nadie. No, pero aún así lo fuera, digo... aún si lo fuera. Aún si lo fuera, porque sí, digo, sí. El nivel de destrucción de esta administración es feroz. Por eso es feo ese ataque al Instituto Nacional de Teatro, como es el ataque a la salud y a todos los otros ataques que se están haciendo. Es un momento muy difícil, por eso es tan necesario el teatro. Y estás protagonizando junto con Furriel y un elenco maravilloso, realmente es un elencazo el que está en el San Martín haciendo Ricardo III, que habla precisamente de eso, de la maldad y la destrucción. Claro, sí, es eso, Ricardo III. Es una apuesta, especial de Calixto Vieito. Calixto Vieito es un director de Barcelona, catalán. Es un director catalán, vino especialmente, él ya lo dirigió, hicieron juntos con Joaquín, La vida es sueño, acá en el San Martín, hace una década y media atrás, es un proyecto de Joaquín, que lo convenció a Calixto, desde hace 3 años atrás que están con el proyecto ya en danza, porque incluso las agendas de ambos tienen que... Y después se lo presentó a Gabriela Ricardes, que es la que estaba dirigiendo San Martín, secretaria ahora de Cultura, y siguió el proyecto, y fueron ellos los que empujaron este proyecto. Y Calixto lo que hizo fue, el guión también es de él, junto con Adrià, que es su hijo. Han tomado partes de Ricardo III y la estructura de Ricardo III, y a eso le opusieron que se encontraron los cuerpos, hace 12 años atrás se encontraron los cuerpos, los huesos. Supuestamente, casi que sí, de Ricardo III. No, ya está confirmado, por vía genética. Viste que en Inglaterra se siguen las líneas familiares, y hasta hoy de muchas familias, de la estirpe, digamos, y está certificado. Y entonces los parientes últimos que quedan vivos, vía genética, con esos, ya está confirmado eso, que son los huesos. Son los huesos de él realmente. Acá lo cuestiona igualmente en la anécdota, para tampoco establecer. Y hace un juego con eso para hablar de la maldad, de cómo este hombre que subió al poder vía asesinatos, vía pisando cabezas, literalmente, etcétera, etcétera. Y él a su vez sobre eso hace un juego, porque cada una de las muertes en la obra es como un show especial armado, yo creo que son, y además fuertes, para provocar un distanciamiento sobre el cual se reflexiona después, ya vía los arqueólogos que somos nosotros, vía el propio Ricardo que hace Joaquín, y aparte otra cosa que le dio nueva respecto del propio Ricardo, de la que conocemos de Shakespeare, es un contacto con el público en relación al humor, juguetea con el público para establecer, para ablandar todo, para seguir hablando de Te iba a decir, para ablandar y al mismo tiempo, en alguna parte... Yo dije, ¿nos estamos riendo o estamos, entre comillas, disfrutando de esto? En nosotros también, ¿qué hay en cada ser humano? Salís pensando, ¿no? En esta crueldad que... en la bondad y la maldad que habita en cada uno de nosotros. Y lo señaló en privado, entre comillas, en los ensayos que son privados, digamos, son nuestros. Muchas veces todas estas cuestiones, estas posibilidades que largaba Calixto, de que lo que podía llegar a pasar con el público, cómo podía llegar a pensar o no, cómo hacerles abrir la cabeza para que piensen como quieran, pero que puedan tocar ciertas cosas el público de su vida también. Bueno, es un momento maravilloso de tu carrera. Siempre venís trabajando casi sostenidamente, pero creo que es un momento además de una mayor visibilidad. Eso es formidable, lo celebramos quienes te hemos visto, te hemos seguido de alguna manera, así que bueno, yo era una charla que quería hacía mucho tiempo, me lo debía. Le decimos que Pibitas del Río hasta el 31 están en el Grito. Seguimos agosto también. Agosto porque nos va bien muy bien, está llena la sala, así que genial. Seguimos hasta agosto inclusive por ahora. Por ahora está agosto inclusive, y después sigue, pero vamos a ver cuál va a ser el mecanismo y dónde. Bueno, si es ahí o si es en algunos lugares. El Teatro del Grito está en Costa Rica, 5.459, y van los jueves a las 21 horas en punto. A las 21 horas en punto.
Y Ricardo III va de miércoles a sábados a las 20 y domingos a las 19 en el Teatro San Martín. Bueno. Felizmente no hay entradas hasta agosto. Hasta agosto. Sí. Bueno, hasta maravilloso. Sí, yo la vi el domingo y estaba la sala de bote a bote. Sí, maravilloso. Iván, placer de escucharte y verte. Gracias, Luisa. Muchísimas gracias.